Bien, buenos días. Vamos a continuar con las jornadas. Gracias a todos y a todas por estar aquí presente. La verdad es que es una satisfacción. Le comentaba ahora al director de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz que, si no cuento mal, estas son las jornadas 28 del programa. Y no hemos fallado en los 14 últimos años en ninguna. En las 4 universidades, Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga, hemos mantenido esto desde el principio. De hecho, hubo unas primeras jornadas que los históricos recordarán, hay algunos por ahí, ya poquitos, que hicimos en Baeza, en Jaén, porque en el doctorado inicialmente iba a estar la Universidad Internacional de Andalucía también dentro del programa, era la 5ª universidad, pero por cuestiones administrativas, de cambio de rector, de firma, finalmente no pudo estar. Incluso en los primeros años mantuvimos el logotipo de la UNIA en los impresos que teníamos, que tuvimos que quitar porque obviamente no era universidad. Pero bueno, la fortuna que tenemos, y aquí está Jorge, que ha trabajado intensamente y además todos se lo reconocemos, de la Universidad de Sevilla, hemos preparado una memoria de modificación del programa, que eso los alumnos a efecto no lo sabéis, pero que es bueno que lo sepáis también. Y esa memoria de modificación supone casi levantar de nuevo el programa de cero, y van a entrar, así al menos esperemos, porque tiene que ser aprobada por la Agencia de Calidad, van a entrar las universidades de Almería y la Universidad Internacional de Andalucía, esa que se quedó fuera hace 15 años. Por tanto, lo más normal, si todo va bien, que el próximo año, en lugar de 4 universidades, sean 6. No sé si le quito esta noticia bomba que a lo mejor David o Lucía querían dar, pero bueno, es que casi te sale, ¿no? O sea, no se pueden guardar secretos tan importantes, ¿no? Así que, bueno, para mí es un placer presentar a Ana Jorge, porque aunque yo personalmente no la conocía, pero hemos tenido muchos contactos indirectos durante mucho tiempo. De hecho, yo he estado en tribunales de profesores que son compañeros suyos, en la Universidad Nova de Lisboa, en las cátedras de Marisa López, también de Cristina Ponte, gente que son muy importantes en Portugal y que Ana Jorge ha continuado. Yo me alegró mucho cuando Lucía me dijo que presentara a Ana, porque hemos trabajado temas muy comunes durante mucho tiempo y me parecía que reunía un perfil perfecto para hablar a gente que están haciendo su tesis doctoral, porque si algo define a Ana es que es una investigadora. Ella es profesora asociada en la Universidad Lusófona de Lisboa, pero fundamentalmente todo su currículum está marcado por la investigación, por las publicaciones, por una línea muy coherente, por temas muy interesantes. A mí muchas veces me apena que hagamos temas de poco interés cuando vivimos una sociedad de la comunicación, y la comunicación requiere estudios de interés para la sociedad, ¿no? Entonces, cuando uno analiza el currículum de Ana, pues ve que realmente ella se ha centrado en temas de interés, tanto desde su tesis doctoral, con una línea progresiva, pero muy coherente, ¿no? Tanto en publicaciones, en artículos, que tiene más de 50 artículos publicados, en capítulos de libros, que creo que tiene más de 40 publicados. Imaginaros, su tesis doctoral fue sobre la cultura de las celebridades, un tema que esto fue en 2012, hace 14 años, pero sigue siendo de pura actualidad y que hay que seguir estudiando, porque las celebridades hoy día, ella entonces no hablaría de tiktokers ni de youtubers porque no existían, pero realmente diríamos que estaba en el germen de lo que después iba a ocurrir. Ella anticipó problemas que íbamos a tener, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, pues su mestrado también fue en 2008 creo, también vinculado con estos temas, y ella además, el tema de los estilos de vida, la producción y recepción de revistas, ¿no? Porque te ha interesado el tema de los magazines, de la difusión. Siempre ha estado vinculado con el tema de la moda, de las celebridades, del espacio público, y a partir de ahí, pues también ha tenido muchas inversiones en la Media Education. Por ahí conectamos y hemos estado vinculados con muchos proyectos europeos y también nacionales portugueses, y la verdad es que cuando analiza su producción ve que, como decía antes, es muy coherente, es muy progresiva, muy centrada en unos temas que han ido evolucionando con el tiempo, como nuestra propia sociedad, y realmente yo creo que tiene un perfil fantástico como investigadora y que os puede servir como referencia, no solamente en la charla que nos va a dar ahora, y no quiero alargarme más para que sea ella la que hable, sino también para que podáis hablar con ella. Fijaros que estas escuelas están planteadas no solamente para que escuchéis conferencias, que eso hoy día, pues con internet lo podemos escuchar casi en estéreo, mejor. Lo importante es que convivamos, y que convivamos con gente que no conocemos. Es decir, que los de Málaga os mezcléis con los de Huelva, con los de Cádiz, con los de Sevilla, y así sucesivamente. Realmente intentad abriros, a veces es difícil al principio, pero conocer a gente nueva, profesores y alumnos, como decía David, el coordinador,
aquí hay profesores que vienen por estar con los alumnos, que no tienen charlas ni conferencias. Entonces, yo creo que hay que aprovechar este momento. Es un doctorado muy online, como sabéis todos, lo hacemos prácticamente todo en la distancia, pero estos momentos presenciales, si los aprovechamos, son rentables. Fijaros que aquí hay gente que han hecho 15.000 kilómetros para venir a estos 2 días. Hay gente de Palestina a los que le mandamos un mensaje especial porque ellos sufren más que nadie. Tenemos gente de Irán que están en su casa ahora escuchando las bombas y no han podido estar aquí. Están escuchando las bombas, me escribí ayer, estoy escuchando las bombas desde mi casa. Y desde Palestina también pasa. Imad viene de Palestina, de Hebrón, y para venir ha tenido que irse a Jordania a tomar el avión. Porque no hay posibilidad de volar desde su país, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechar estos momentos, hablar con estas personas, hacer relaciones, porque al final el doctorado no es hacer una tesis. Ese es un gran error. El doctorado es vincularse con gente e iniciar una carrera investigadora, que no es una tesis, es iniciarse a la investigación. Bueno, pues Ana, la verdad es que no quiero robarte ni un segundo más. Creo que el tema que plantea es un tema súper interesante. El título mismo lo dice todo. Ella lo va a hacer en atril, yo me siento y después volvemos los dos a la mesa para la ronda de preguntas. Vamos un poquito atrasados, pero yo creo que esta conferencia es muy importante, ¿vale? Así que, Ana. Hola, buenos días. ¿Me oyen bien? Sí. Mi primera palabra es para decir que voy a hablar en español, pero lo voy a intentar. Entonces, perdonad mi español. Muchas gracias por invitarme. Estoy nerviosa porque han elevado las expectativas y mi español es un obstáculo. Os voy a hablar de una parte importante de mi trabajo de los últimos años sobre digital disconnection, desconexión digital. ¿Lo oíste como tópico ya? Un poquito, sí. Y lo voy a presentar como parte del proyecto que ahora tiene un libro, lo presento más adelante, pero también un poco de la historia de lo que he hecho. Si pensamos en redes sociales, algunos mensajes de la cultura popular, de las noticias, los ponen como algo viciante, adictivo, pero también que no son muy transparentes. Los escándalos de Cambridge Analytica o esos documentales, ¿los conocéis? De Netflix, como denunciando que el diseño de las plataformas está para ser adictivo, para que los usuarios los utilicen más y más. Pero os voy a mostrar también cómo ha reaccionado la industria para precisamente recalibrar, para intentar mejorar su imagen y nuestra relación con las redes sociales. Se habla mucho de cómo son una amenaza para la salud mental, especialmente para los jóvenes, pero también ahí puedes discutir de qué se habla cuando se escoge para las noticias ciertos estudios y no otros, que es una agenda también más focada en psicología, más alarmista y no siempre una pesquisa más comprensiva. Entonces, mi enfoque va a ser de hablar un poco sobre ese, podemos decir, un subcampo científico que se ha formado como Digital Disconnection. Mi enfoque, el trabajo que he desenvolvido por casi ya 10 años y después mi último proyecto y ese concepto de atmósferas es muy difícil para mí porque en portugués decimos atmosferas. Entonces, atmósferas y para llegar a un ejemplo de uno de nuestros estudios más cercano a la idea de platform vibes.
se habla mucho de vibes. ¿Lo oís aquí o en vuestros países? Quizás las plataformas lo están no solo acogiendo, pero promoviendo aún. Y lo voy a presentar en relación con nuestro estudio sobre activismos, particularmente feminismos en redes sociales. Esa idea de digital disconnection, desconexión digital, se refiere mucho a esa idea de que no vamos a estar totalmente fuera de los medios digitales, pero en algunos momentos, en algunos locales, por algunas personas, que vamos a estar fuera, que vamos a intentar manejar, gerenciar esa presencia, ese uso. Entonces, disconnection se refiere a ese no uso que es voluntario, que es intencionado, de evitar los medios digitales o parte de ellos. No sé qué. Algunos dispositivos, algunos servicios, algunas aplicaciones en algunos momentos ofrece a unas personas. Ahora mismo podréis quizás haber puesto vuestros móviles abajo y eso sí señala que quizás están intentando concentrarse aquí. Eso es lo podríamos considerar como un acto, un pequeño acto para intentar desconectar de algo, porque la norma, la regla es que estamos siempre disponibles. Es la cultura de always on, siempre disponibles, siempre conectados. Y eso crea tensiones, problemas individuales, pero también sociales, colectivos. Especialmente las redes sociales, los móviles, los dispositivos móviles y el streaming están como las partes de la cultura digital que más nos involucran, ¿sí?, para estarmos conectados. Entonces, desconectar sería algo como una interrupción, apenas una salida para volver a esa conectividad. Y muchas veces, como voy a explorar en un momento, es un proceso muy ambivalente. Es que lo queremos, pero también tenemos estrés de estar desconectados, lo que estamos perdiendo, el fear of missing out, lo que no estamos viendo cuando estamos desconectados. Las plataformas lo incorporan, saben que nosotros tenemos esa tensión y que podremos querer, por ejemplo, unfollow a alguien o just take a break. Una pausa de contacto para que sea menos intenso. Es muy usual de asociar disconnection con detox, detoxificación, como si el digital fuera tóxico. Y esa palabra tóxico se vulgarizó mucho, no sé para la lengua española, pero para el portugués como que no era ese el significado y se vulgarizó, veniendo de esas ideas de desinformación, los problemas para la salud mental. Entonces es un campo que es tóxico, pero no lo conseguimos aislar completamente. Mi primer trabajo sobre disconnection fue sobre cómo la gente habla de desconectarse en Instagram. Es un poco de ironía y me pareció interesante. Y una parte del contenido que hablaba sobre desconexión usando hashtags como disconnect to reconnect, estaba relacionada con el estilo de vida, con momentos de vacaciones, descanso, ocio. Lo ves como productos que hay en el mercado, señalando esa idea de offline,
Tienes restaurantes ahora que no tienen Wi-Fi para que sea más auténtico, más presente. Y otra parte del contenido era como haciendo campañas para que la gente haga la desconexión, para que tengan un poco de autocuidado, para que se autovigilen, para que tengan ese cuidado, esa disciplina sobre sí propios. Entonces, desconectar es parte de un estilo de vida en que tú cuidas de ti propio, de tu salud. Pero como vamos a ver, eso puede ser un mensaje muy neoliberal de que tú tienes esa responsabilidad en cuanto usuario de hacerlo. So it's okay to take a break. Es decir, you should take a break, debías. No es la responsabilidad de las plataformas, pero tuya como usuario. ¿Se comprende mi español? Gracias. Otro trabajo que hizo con colegas fue encontrado en cuanto yo estaba en Instagram, que eran marcas de cosmética que estaban usando esa estética de offline, disconnection. Si no ves, es una línea de esmaltes que son gadget free, generation Zen, on mute, mindful meditation, wireless is more. Y esa de Reconnect, que era no Wi-Fi, error 404. Entonces, eso alrededor de 2017-19 era como un mensaje cultural de que algo era importante para la gente que se estaba hablando. Yo lo conecto con la idea del backlash, la crítica después del Cambridge Analytica, esos escándalos alrededor de redes sociales. Entonces, las marcas, el branding, estaban usando ese tema para sugerir algo sobre lo que la desconexión puede querer decir. A mí me parece que son diferentes, por ejemplo, por los colores, que a la izquierda son colores más pasteles, ¿sí? Y que eso significa algo como la idea de Zen, una suspensión de la vida muy acelerada que tenemos. Y a la derecha, esas marcas son más de colores fuertes y muy fuertes y que quieren sugerir algo como el usuario está en control, es más asertivo, es más en control de su presentación. Ese análisis fue un análisis semiótico y multimodal que usaba, prestaba atención no solo a los colores, pero a las fonts, a todo el marketing de esos productos. Y otro trabajo que comentaba antes está relacionado con la introducción, the rolling out de esos servicios como Screen Time para las plataformas de redes sociales y también para sistemas operativos como Android y iOS. Y lo que nos pareció es que esos servicios fueran presentados, introducidos después del backlash. De nuevo, como forma de decir que los usuarios pueden controlarse, pueden controlar su uso. Si están demasiado tiempo en las redes sociales, es su responsabilidad y en particular porque estos servicios te muestran
tú puedes ver entonces esos gráficos y también la forma como puedes interagir. Quiere decir que tienes una ayuda para desconectar. Si quieres continuar, si utilizas demasiado, es tu responsabilidad como usuario. Aquí la idea de usar menos está asociada al de digital well-being, el bienestar digital. Pero si vemos como parte de las estrategias de las empresas, significa que, o podremos considerar que es más una tentativa de valorizar el uso que la gente haga de las redes sociales. Usan menos, pero es un uso más intencional, es lo que pretendían. Si tenéis preguntas para más adelante, las quiero oír. Y un otro trabajo también relacionado y durante la pandemia fue sobre peregrinación, y conocéis, quizás reconocéis Santiago de Compostela, pero también en Portugal tenemos una peregrinación importante a Fátima. Y después de la pandemia, cuando la gente estaba muy saturada de estar en casa usando el digital, me empecé a preguntar qué estaba pasando con esa idea de peregrinación. Porque una de las motivaciones es que la gente deje su vida normal, su vida cotidiana atrás cuando van a una peregrinación. Entonces, ¿cuál era la parte de los medios digitales que estaba ahí? La gente se quería desconectar de los medios digitales cuando iban en una peregrinación. Y si quieren ver un ejemplo, una mujer de 32 años que fue a Santiago en 2021 decía que había un montón de gente cuyos mensajes no respondía. No quería escuchar pensamientos negativos ni nada por el estilo. Así que si no respondía a algunos mensajes, solo a los mensajes, perdón por la traducción, solo para evitar la negatividad. Lo que estaba aquí es que ella dejaba a algunos por responder, pero sí que respondía a otros que eran importantes para sí, para garantir su seguridad, para hablar con su familia. Y para otras personas era algo más como necesito desconectar para me involucrar más con la experiencia de la peregrinación. Decía, quiero vivir eso, observar la piedra atrapada en algún rincón. Quiero ver a las personas, el paso, la respiración, el cansancio, el peso de todo el cuerpo tomar una dimensión que no tiene en la vida cotidiana, porque es nuestro vehículo de transporte. Entonces era también tiene una experiencia más física con sí, su cuerpo y también con el envolvente. Y por último, ese proyecto sobre dead zones, áreas en que no tienes conectividad de móvil y o de internet. Y encontramos en algunos periódicos mención a 4 ubicaciones que estaban como buenas para hacer un detox digital. Y cuando fuimos a esos locales y procuramos más, lo que encontramos fue que cuando se está anunciando como detox digital, es más para una clase más alta, para gente con más dinero y también con capital cultural de procurar eso o que su estilo de vida lo valoriza. Hay una estética más romántica y nostálgica, como de volver a tiempos pasados, en el que la conectividad no hace mucho sentido. Si ves ese cartel, dice Wi-Fi, solo después de 30 minutos de charla.
es que la conversación social, como Ignacio comentaba para aquí, es más importante que estar conectado en el digital. En otras quintas turísticas, no tener conexión de móvil o de internet estaba como una fragilidad, que se pedía disculpa o que cobraban menos porque no tenía internet. Y ahí fuimos a encontrar un grupo de amigos de una clase más baja que decían: no nos importamos de no tener internet porque es el más barato que encontramos después de la pandemia. Entonces, esos cambiantes de clase son importantes. Así que empezamos a diseñar el proyecto alrededor de Digital Dis/Connection, queriendo decir que connection and disconnection están siempre en relación, que no es absoluto que se esté desconectado, pero tampoco que estés constantemente conectado, o que cuando estás conectado, qué tipo de sentimientos, sensaciones pueden estar ahí. Entonces, empezamos a estar atentos para ideas de qué pasa cuando hay un problema. En esa sala no he tenido Wi-Fi, no sé si os pasó, pero cuando no tenemos Wi-Fi, cuando no tenemos datos y los necesitamos, ¿qué pasa? Que puede haber reacciones de nuestro ánimo, que podemos estar nerviosos porque necesitamos de algo, específicamente en los móviles. Si hay un apagón, si no tenemos todos, ¿cómo nos sentimos? Si la gente que iba a esas quintas para estar en la naturaleza descubría que no había Wi-Fi, que muchos no lo sabían, muchos se sentían desconfortables, que estaban un poco ansiosos porque no habrían avisado a sus familiares. Entonces, esa idea de lo que pasa cuando hay algún problema, alguna ruptura en la conectividad y cómo nosotros nos sentimos. Pero otro trabajo es también prestar atención a las ideas de ambiente, de moods, las compulsiones. Por ejemplo, si estáis esperando algo, muchas veces tenemos casi un reflejo de quitar el móvil y hacer algo solamente para quebrar. Y Rebecca Coleman habla de eso como compulsiones, nuestros hábitos irrefletidos de usar los medios digitales. Muchas veces no está consciente. Os podéis preguntar qué hacéis por la mañana, si siempre pensáis cuando van a coger vuestros móviles o no. No necesitan de contestar. Pero otra parte es también esa de los sentimientos hacia el digital. El desencanto que sentimos, la idea de que quizás nos está controlando, que no estamos quitando todo el partido que queríamos de esos servicios, que a veces usamos los medios para combatir nuestro aburrimiento, pero luego nos quedamos aburridos porque no pasa nada en una red social. Entonces, esa idea de aburrimiento o fatiga de los medios digitales es algo que está también sucediendo cuando los usamos. Pero si fuera apenas eso, no explicaríamos por qué estamos tan conectados.
Entonces, también es importante considerar que hay mucha alegría, placer, diversión con la cultura digital, que es importante para nosotros, significa conexión con alguien o humor, diversión, y eso es también, puede suceder de forma ambivalente, puede suceder al mismo tiempo. En Portugal y España, en abril del año pasado, ¿os acordáis? El apagón. ¿Ya un año o no? No, creo que más tarde en abril. Y casi un año, sí. Y esta imagen es cuando las luces volvieron y, y lo que pasó que estábamos escribiendo el libro y al mismo tiempo eso pasó y fuimos solamente viendo, no analizando, pero solamente intentando acompañar lo que se hablaba de eso, de ese evento. Y me pareció que para unas personas era algo como, qué bueno, estábamos libertos de la conectividad. Por unas horas estábamos libres. Era como volver a jugar, a bailar, lo vi mucho en España, pero para otras personas fue estrés, fue muchos nervios de algo muy disruptivo y de no poder contactar a familia, a deslocarse o algo así, y no tener la conectividad. Y lo que exploramos en nuestro libro es cómo quizás tenemos las dos posiciones cuando estamos usando los medios. Es que queremos más libertad, pero también queremos esa conexión, esa seguridad de utilizar, estar ligado a los medios always on. Entonces voy a intentar ir un poco más rápido ahora. Esos fueron los proyectos en los que exploramos la idea de disconnection. Un con ligación a Noruega, donde tenían un proyecto sobre detox digital, y otro en Portugal, alrededor de la idea de atmósferas, en 2023-2024. Y me concentraré en ese proyecto on and off, en el que exploramos 4 prácticas sociales. La peregrinación, de que vos hablé como un inicio de del estudio. El luto, hinojo, ojo. Sí, ok. Las familias con niños y cómo utilizan las redes, los medios digitales y qué tipo de cuestiones de tensión, de problemas, cómo los gestionan, y lo que voy a profundizar, los activismos en redes sociales. Nuestro enfoque fue etnográfico, utilizando sobre todo observación digital y entrevistas y observación participante en pequeños contextos para esos 4 estudios. Y el contexto fue en Portugal. La colecta de datos fue en 2023. Ahora el regalo de mi parte es el Open Access para nuestro libro, si estáis interesados. Lo escribimos en inglés y es alrededor de esa idea de atmósferas y medios digitales, explorando en esos 4 estudios. Así que voy a hablar un poquito más del concepto de atmósferas y cómo lo utilizamos para nuestro interés en los medios digitales. Atmósferas es un concepto que viene más de los estudios culturales, y particularmente affect studies, que no creo que afecto en portugués traduja muy bien a affect, que tiene más que ver con cuestiones más profundas, más filosóficas sobre sentimientos.
Pero para atmósferas es una forma de abordar los encuentros cotidianos con los medios digitales como algo que está es muy específico, es relacional, es situado y es muy efímero, que en este momento esta atmósfera en esa sala es algo, pero puede cambiar si la temperatura cambia, la luz, etcétera, o algo entre nosotros, entre los componentes humanos. Entonces, la interacción entre elementos humanos y no humanos se constituye mutuamente. Por ejemplo, la disposición de esa sala, las sillas, todo eso es importante. Si me oyen bien, es importante para construir la atmósfera. También es una forma de prestar atención a los elementos materiales que ahora os describía y también los simbólicos, las expectativas que crearon para mi conferencia o algo así, como lo que tenemos ya de significados antes del momento de una atmósfera. No es puramente material ni cultural, es una assemblage. Como en la geografía, atmósferas tienen que ver con varios sentidos y eso se retienen en estudios culturales. Las cuestiones más físicas, por ejemplo, la peregrina que decía que no quiere caer y tombar sobre una piedra o algo así, para ella tiene que tener atención también al físico, no estar mirando a una pantalla. Un elemento interesante es que una atmósfera puede contener elementos múltiples y contradictorios, y eso es importante para esa idea de ambivalencia en el uso de los medios. No se excluyen sensaciones diferentes. Y es muy importante también para esa idea de vibe y de que nos contagiamos en sentir una atmósfera, que influimos, no sé, a unos a los otros en esa experiencia. Lo explicamos mejor en el libro si tenéis interés. Entonces, podemos intentar captar esas atmósferas como algo que es más do que la suma de nuestros cuerpos, es un encuentro entre personas y elementos materiales. Y que también es importante señalar que por estarmos compartiendo una atmósfera no significa que tengamos la misma posición o la misma experiencia. Que hay un nivel de contagio, pero también una experiencia individual, claro. Y que no tenemos el mismo poder. Si pensáis, por ejemplo, en padres e hijos en una experiencia en un lar, en una casa. Entonces, ¿qué significaría para nosotros atmósferas de desconexión? Aquí estamos también intentando contribuir a audience studies, estudios de audiencia, y envolvernos en esa tradición, esa discusión sobre no solo el placer y la experiencia que la gente tiene con los medios, pero también algunos elementos que pueden ser de no placer, de disgusto, de desencanto, como vos decía, cómo se transmite la energía en un ambiente digital, pero también en ambientes físicos donde los medios son utilizados. Entonces estamos más en una idea de no solo percepción e interpretación de los medios, pero de engagement y de attunement, cómo nos sincronizamos, cómo nos involucramos con una experiencia.
Otro elemento es que es una forma de prestar atención no solo a elementos físicos, psicológicos, fisiológicos de la experiencia con los medios, pero también aspectos sociales, más colectivos. Entonces, esos dos o más niveles son importantes. Por cuestión de tiempo voy a intentar a pasar aquí para presentarvos el estudio sobre activismos en redes sociales como un ejemplo de nuestro abordaje a atmósferas de desconexión. Nos basamos en 22 entrevistas con personas que se presentan como activistas o que solamente participaron en redes sociales alrededor de la marcha para el Día de las Mujeres en 2023 en Lisboa. Entonces, si alguien hacía reshare de una story en Instagram, lo consideramos como una forma de envolvimiento, de engagement, y invitamos varias personas y al final tenemos 22 participantes con diferentes niveles de activismo, digamos. Y el contenido digital fue antes, durante y después de ese evento, de la marcha del Día de las Mujeres, con los posts y stories en Instagram. Instagram fue considerado la plataforma más dinámica, más relevante para el contexto de activismos. Pero como vas a ver, hablan de otras plataformas. Entonces, estábamos intentando aproximarnos de esa idea de qué significan vibes de redes sociales o como nosotros las conceptualizamos, las ambiencias. Si para español funciona, para nosotros es una idea un poco ligada al francés como ambiance, una atmósfera, una forma de sentir un contexto, un espacio en particular. Por ejemplo, la carta de, de vinos. Como se dice ya hoy, nos basamos siempre en algo que alguien ya ha pensado y para nosotros, nosotras, que somos todas mujeres en el proyecto, empezamos con 3 ideas principales. Una es la del affect que está presente en redes sociales. Eso que asociamos a nuestra experiencia de una red diferente de otra. Por ejemplo, si pensáis en Pinterest, puede ser que es algo más cómodo, un ambiente más favorable, más reconfortante. Pero si pensáis en Twitter o X, es algo más hostil potencialmente, porque sabemos que está más desregulado. Pero quizás tenéis una burbuja en Twitter y no es así para vosotros. Pero esa idea de que hay algo que a veces no verbalizamos sobre nuestra experiencia en las redes sociales y por qué elegimos una plataforma y no otra en un momento u otro, como vamos a ver. Es importante de pensar lo que caracteriza la plataforma específicamente, qué elementos, la assemblage, qué elementos te permiten interagir con otros, pero también, por ejemplo, la gobernanza. Twitter, cuando pasó a X, por su modelo de gobernanza, por la forma como es regulado o desregulado, pasó a ser algo diferente la atmósfera en esa plataforma. Y el tercer elemento es social y dinámico. Si las redes sociales son espacios de interacción, entonces
son hechos de lo que nosotros hacemos perdón, con los otros. Las texturas lo llaman los géneros. Entonces, las normas y las convenciones de cómo interagimos en diferentes redes sociales. Entonces, estábamos intentando entender esas experiencias cotidianas con las redes sociales como encuentros entre los estados de ánimos, los moods y los sentimientos de cada usuario y las plataformas con sus culturas, con sus affordances, sus posibilidades técnicas y cómo la gente las usa y los contextos sociales y económicos. Lo que os voy a mostrar ahora, intentando ser más rápida, es esa idea de cómo las ambiencias, las vibes de las redes sociales funcionan para el contexto de los activismos. Lo que encontramos fue que las formas en las que las personas conviven y experimentan afectivamente los feminismos en las redes sociales son situadas, transitorias, ambivalentes. Son afectadas por la materialidad de las vibes de las diferentes plataformas, dependen de las comunidades específicas y también son moldeadas y moldean los estados de ánimo. Os voy a mostrar un ejemplo. Y eso va a explicar por qué la gente se siente atraída a usar las redes o a retirarse de ellas. Algo que encontramos con la observación digital y de la marcha del Día de las Mujeres fue que es difícil imaginar los feminismos sin redes sociales. Es necesario que ocupen el espacio digital para que tengan relevancia pública. Una participante nos decía que la forma de movilizar a personas y colectivos pasa por Internet. Siento que si no tuviéramos eso sería mucho más difícil llegar a la gente. Entonces, las prácticas feministas son muy híbridas entre el online y el offline. Y aquí se ven ejemplos de stories que usaban para convocar, para movilizar a la participación en la marcha. Pero después también percibimos con las entrevistas que la marcha, el evento presencial, era enfatizado como algo más valioso, más humano que la participación, que el activismo online. Entonces es híbrido, pero hay diferentes valores que asocian al online y al offline. Se refuerzan, pero por ejemplo en la marcha muchas veces víamos usando hashtags, las cuentas de las redes sociales estaban promoviendo su presencia digital, documentando, pero es como la marcha, el evento era más importante. En las entrevistas fue muy claro cómo las personas involucradas como activistas hablaban de diferentes vibes de las plataformas. Pero no es algo único. Entonces, Twitter o X era considerado serio, político, informativo, pero también muy tóxico y hostil. Entonces, si fuera solamente tóxico, lo podrían dejar, pero era algo también importante para el activismo. Facebook era asociado a personas mayores, más conservadoras, pero también era una forma de tener presencia para la familia y pasar mensajes más feministas para ese contexto. Y Instagram era divertido, más pacífico, pero también era asociado con más superficialidad y perder tiempo, estar ahí sin un propósito.
esas vibes son influenciadas por la forma como la comunidad las usa, pero también por las características de la plataforma. Y ahí podéis ver cómo lo que Instagram permite para esa comunidad tiene diferentes significados. Por ejemplo, resharing para las feministas es muy importante para amplificar el mensaje, para difundir para más gente. O las DMs, mensajes directas, son importantes porque en comentarios públicos puede haber agresión. En mensajes privados es más de apoyo y más controlado. Lo que vos comentaba de que el mood para usar las redes sociales es importante, dependiendo de cómo se sentirán de su estado de ánimo, van a estar interesados o interesadas en usar o no, usar de diferentes maneras. Un ejemplo, si hay días que estoy más en paz con el mundo, veo una publicación y pienso, buen contenido, lo compartiré. En otros días, cuando estoy más frustrada, quizás mire esa publicación y piense, este mundo es realmente un desastre. Pero lo que ves en redes sociales también afecta tu estado de ánimo. Claro, si ven mucha hostilidad o si ven también mucha información. Una persona dice, me siento abrumada con toda la información que recibo y a veces incluso me siento angustiada. Entonces, para las activistas es un desafío de, por un lado, saber que hay una amenaza latente de odio, online hate. Los comentarios de odio son normales, son agotadores. Es normal, normalizan esa cultura de odio. Pero es también importante buscar esas burbujas o safe spaces, espacios seguros. Muchas veces lo mencionaban por Instagram como algo que es más protegido, pero si no consigues difundir tu mensaje para allá de esa burbuja, entonces es poco eficiente. Sentían que tenían que estar en las plataformas. Hay una presión. Si tienes una página en Instagram, si no publicas pelo menos una vez al día, vas a desaparecer. Pero también de la comunidad, que si es considerada una persona activista, van a esperar que te posiciones, que compartires y que digas tu opinión sobre el asunto del momento. Entonces hay un trabajo intensivo que es también de los afectos, de la forma como los activistas se sienten, a veces agotados, pero pueden encontrar motivación para continuar, para seguir envolviéndose en el activismo. Siento que necesito llegar a todas partes, que estoy hablando constantemente, a veces es agotador, perdón. Y termino con esas tácticas, o como les llamamos, los pequeños actos de desconexión que los activistas nos describieron como forma de manejar su presencia digital. Esas prácticas son, como vos hablé, que son dependientes de su estado de ánimo, de su percepción del momento, de su responsabilidad de estar en la plataforma. Pero son cosas como retrasar la respuesta a un mensaje porque quieren de acelerar el ritmo, no responder o ignorar comentarios, preferir DMs por ser más seguro que, por ejemplo, los comentarios, es una conversación más privada, abstenerse de comentar para que no atraigan otros comentarios negativos,
evitar plataformas, tener una política de Twitter is not for me, buscar redes sociales sin sentido, mindless. Eso es interesante para nosotros, que TikTok fuera un escape, como estoy ahí solo para no pensar. Guardando el teléfono, que era la principal forma de ese contacto, y buscando actividades offline como creativas, manuales, para estar lejos de su móvil. Si queréis ejemplos, un participante decía, evito Twitter, Twitter derritió mi salud mental hasta el punto de que decidí, yo ya no puedo más. Lo que gano no compensa mi tiempo y cordura desperdiciados. Y eso de TikTok, prefiero perder el tiempo y distraerme en TikTok, haciéndome reír, que estar constantemente actualizando mi Twitter o comentarios en Instagram o Facebook. Entonces, como Ignacio comentaba, estoy interesada en vuestras preguntas ahora, pero también más tarde en conversaciones que queréis. Gracias. Bueno, tenemos poco tiempo porque ya es la hora del descanso, así que como Ana va a estar aquí con nosotros y podéis hablar con ella, creo que el tema es muy interesante. Podríamos hacer una preguntita, si alguien tiene mucho interés, por lo menos para que haya una interacción, y ya después dejamos que las demás lo hagáis en el descanso, tomando café, interaccionando, que hemos dicho que es una de las claves fundamentales de esta jornada. Así que te vamos a dar la palabra. Si puedes decir tu nombre, Sí, de claro dónde que sí. vienes. Gracias, muy amable. Bárbara Ali, Universidad de Málaga, en el doctorado. Ana, pues me encantó tu estudio porque realmente me llenó de muchos argumentos y bueno, esperaría contactarte porque hay muchas frases que has expresado que me parecieron muy enriquecedoras, pero dentro de la investigación que has hecho también narrabas que han encuestado o entrevistado a 22 personas en una parte muy específica, pero en general, sobre la investigación que hiciste, ¿consideras que hay una disposición mayor de las mujeres a la desconexión o mayor disposición de los hombres para ello? Muy interesante, gracias por la pregunta. En otros trabajos sí que estamos intentando llegar ahí. Para el contexto de las familias, sí, las madres sienten tanto la presión para manejar WhatsApps de sus hijos, el uso de tablets, de televisión de sus hijos. Las madres lo sienten más de que los padres, pero también esa obligación moral de desconectar los niños y los padres, porque un argumento de los niños es claro que si ven sus padres siempre utilizando, también lo van a utilizar. Entonces, de ejemplo moral es una presión y también, de nuevo, más sobre las mujeres. Y debo decir que la literatura dice que no es solo en sur de Europa, es también en Dinamarca, por ejemplo. Entonces, en Suiza hay un otro estudio. Entonces, si eso te interesa más el de la familia, y sí, en general, esa obligación, ese trabajo afectivo es colocado más sobre mujeres y sobre madres, si son madres. Gracias. Bien, gracias. Pues vamos a hacer el descanso, son las 12:05, 12:30, volvemos aquí a esta sala para la conferencia, mesa redonda que vamos a tener. Así que muchas gracias.